no va a dar fruto cuando tú le pongas límite a Dios. Y mucha gente ora diciendo: Señor, bendíceme. Y Dios dice: ¿en qué, mi amor? ¿En qué te bendigo? Porque la Biblia dice que la persona que obedece a Dios, ¿cuántos aquí le obedecen a Dios? ¿Cuántos honran los mandamientos del Señor? El solo hecho de estar aquí me indica que ustedes son obedientes a Dios. Entonces ahora toca reclamar las bendiciones. ¿A quién? A Dios. Vas a tener que pelear con el enemigo literalmente. Escuchen bien, literalmente. Se los digo en serio. Y para hablar un poquito de esto, les voy a contar un pequeño anécdota que me ocurrió hace más o menos un año atrás. Me llama el anciano de la iglesia, porque también tenemos ancianos de la iglesia. Me llama y me dice: pastor, aquí hay una mujer que ha llegado a visitarme, me dice que está endemoniada. Y le digo: pero ora por ella. Y me dice: no, pastor, porque la mujer sí que está endemoniada. Así que me llama por teléfono y me dice: lo estoy mandando para la iglesia, así que anda y atiéndelo. Les cuento en serio, esto no pasó hace mucho. Yo nunca había hecho una oración por un endemoniado. Sé que hay endemoniados literales. Nunca era mi primera experiencia. Tengo un pastor amigo de Argentina. Agarré el teléfono, le llamé y le dije: mira, yo quiero que tú me saques y me ayudes. Va a ser mi primera experiencia como pastor enfrentarme a una persona que esté endemoniada. Le digo: ¿cómo es que tengo que proceder? Y me dice: lo que tienes que hacer es primeramente saber si la mujer está endemoniada o sencillamente es esquizofrenia, me dice, porque la esquizofrenia es una enfermedad que se aparece muchísimo a una persona que estuviera endemoniada y en realidad no está. Y le digo: ¿y cómo puedo saber si está endemoniada o es que de verdad tiene un problema mental simplemente? Me dice: ¿sabes qué? ¿A dónde te vas a encontrar? Le digo: está viniendo a la iglesia. Me dice: no te vayas solo, acompáñate con unos 2 o 3 y ve. Y lo primero que vas a hacer es hacerla sentar frente a ti y vas a empezar a hablarle de Dios. Y lo primero que va a hacer el diablo al oírte hablar de Dios se va a manifestar ahí. Me asusta así él. Y si no se manifiesta nada, tranquilo, me dice, no lo vas a solucionar aunque ores. Es un problema mental que lo va a solucionar un psiquiatra. Así que sin ningún problema. Entonces era mi primera vez que yo iba a enfrentarme a una mujer que no sabía si estaba endemoniada o simplemente trastorno mental. Y le llamé a mis hermanos y les dije: hay que ir a orar por una mujer que esté endemoniada. ¿Y saben lo que me dijeron? No, pastor, en estos casos no quiero estar en tu zapato, pero vaya usted. Usted es el pastor, usted es el que está ungido y usted es el que ora mucho, vaya. Porque la mentalidad de un evangélico es: no te enfrentes a una persona endemoniada si no has orado o si no has arreglado tu vida. Eso está en la mentalidad de un evangélico. No sé si eso será también lo mismo aquí. Llegué solo a la iglesia, la puerta es grande, pero la abrí solamente la pequeña. Entró la mujer y de verdad la hice sentar allí y le digo: mira, cuéntame qué tienes. Y me dice: pastor, en mi cabeza hay una serpiente atravesada. Yo decía: que sea esquizofrenia, que no me deje en paz, quiere que mate a mis hijos, quiere que me mate yo misma, y así la tengo, estoy así. Y tal como el pastor me dice, hago yo. Y le digo: mira, en el nombre de Jesús te voy a decir que voy a leer la Biblia contigo. Esta es la palabra de Dios. Y me siento al lado de ella en una silla. Escúcheme bien, yo nunca en mi vida había visto a una persona endemoniada, jamás. En ese momento, lo que les digo es cierto, Dios sabe que no miento. En ese momento la mujer me mira a los ojos y yo puedo ver
la transformación en su cara, el cambio en su cara, los ojos se le empezaron a poner rojos y sobre el párpado de esto, marcado como que se fueran puesto con carbón, así, negro a ambos lados, todo. Y la mujer empieza a tener unos efectos terribles ahí. Ahora solo hay dos cosas que tú tienes que hacer. Una, agarrar la puerta y correr, o enfrentar lo que tienes delante de ti. ¿Y sabes qué? Dios ha dado a la iglesia la autoridad, en este caso, de invocar su nombre. Agarré de su mano a la mujer y le dije: en el nombre de Jesús vamos a pelear ahora con el mismo enemigo. Sí, fue mi primera experiencia de liberación orando allí, donde vi literalmente a la mujer calmándose y diciendo: gracias a Dios, ahora me siento que estoy libre de la cabeza. ¿Y sabes qué me dice? Pastor, ¿cuánto te tengo que pagar? Porque me he ido a una iglesia para que me hagan esto y me han dicho que tengo que pagar tanto. Y le dije: no se cobra por hacer este tipo de cosas, no se cobra. Pero hay una cosa que la iglesia tiene que saber. Y acuérdense de lo que digo. Va a llegar el momento cuando ustedes van a enfrentarse a este tipo de cosas también. Y el miedo y un aire frío se les va a crear por el espinazo. Si ustedes sienten. Porque una cosa es que yo te lo cuente y otra cosa es que veas una persona literalmente endemoniada, no loca, porque hay personas que son locas, trastornos mentales. No, hay personas que son endemoniadas. Porque nuestra lucha, ¿qué cosa? No es contra sangre, sí, es contra principados y contra potestades. Esto es lo que les estoy ocurriendo. Me pasó la primera vez hace un año atrás y en algunas otras veces en campañas que ha habido, pero nosotros tenemos de alguna manera que creer de que Dios es nuestro protector. Pero hay una cosa que esta tarde quiero compartir. En el capítulo 8 del libro de Deuteronomios, esta es la cosa más clave que la iglesia tiene que saber, y no solo saber. Miren lo que dice el verso 11 del capítulo 8 del libro de Deuteronomios: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, que te sacies, edifiques buenas casas en las que habites, y tu vaca y tu oveja se aumente, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres aumente, y tu corazón se enorgullezca, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Verso 15: que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, y donde no había agua, él te sacó agua de la roca, de la peña. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, escuchen bien, y probándote para la postre hacer, ¿qué cosa dice? El bien, para después hacer el bien. Había una fiesta llamada la fiesta de las cabañas, que se celebraba el 15 del séptimo mes, donde todo el pueblo de Israel tenía que ser una fiesta de peregrinación. Pero esa fiesta se empezó a celebrar después que los israelitas llegaron a la tierra prometida. Tenían que del 15 al 21 del séptimo mes dejar sus casas y empezar a habitar en cabañas. Yo sé que ustedes son expertos en el tema, no voy a profundizar mucho. Este mandamiento se lo dio a Israel de una manera que practiquen literalmente, solamente para concientizarles en algo, en que ellos deberían, por 7 días que duraba la fiesta de dormir en cabañas, más terminar un 8º día con un día de santa convocación, el despojo de su casa, el despojo de sus viviendas, para vivir 7 días
en un lugar improvisado que eran tiendas de campaña donde vivían enramadas. Sukkot es la palabra hebrea que define lo que les estoy diciendo. ¿Saben para qué Dios les dio esto a su pueblo? Lo dio para que no se vayan a olvidar de dónde salieron y qué fueron antes de estar en el lugar donde estaban. Antes de estar en el lugar donde estaban, habían caminado por el desierto y había una nube. Los voy a decir así: en el tiempo de vivir en el desierto, los 40 años, los israelitas debieron aprender una cosa. El mensaje solo enfoca en una cosa. ¿Saben cuál era esa cosa? Todo depende aquí, tu vida, de Dios. ¿Por qué? Está comprobado científicamente que un hombre no hubiera podido sobrevivir en el desierto en el día, por el calor. Y Dios mandó una nube, ¿se acuerdan, verdad? La nube cubría el sol y daba vida. Por la noche esa nube se convertía en fuego para dar y climatizar a los que estaban debajo de la nube. En otras palabras, Dios estaba diciendo: solo hay vida debajo de la nube. El que se sale de la nube pues se muere. ¿Y saben quién era esa nube? Era Él. 4 o 5 de la mañana, en la tercera vigilia, esa nube empezaba a llover comida. La película Lluvia de Hamburguesas era real en ese tiempo. Llovía comida. Sí. Cuando los israelitas se encontraron, vieron el maná allí y dijeron: ¿qué es esto? De hecho, la palabra maná significa ¿qué es esto? Y ellos comían. Dependían de Dios. El maná que caía hoy no valía para mañana. Y el maná que caía hoy se debía recoger antes de la puesta o antes de la salida del sol, porque cuando el sol salía se desaparecía. Aunque Dios era el proveedor, le enseñaba a su pueblo que él tenía que salir a buscar el pan al horario específico. Si tú eras un dormilón, no podías ese día comer porque te quedabas de hambre. Así que todo en el desierto debieron aprender una cosa. El pueblo de Israel debió aprender una cosa: que de Dios va a depender el mañana para que la lluvia o para que el maná caiga, de Dios. Y que de la nube va a depender si vas a achicharrarte o vas a morir de frío por la noche. Mientras Israel andaba en el desierto, por 40 años Dios le enseñó a vivir y depender de la nube. ¿Sí? La providencia de Dios en el día a día. 40 años ellos andaron. Si no hay nube, no hay vida. Si no hay nube, no hay comida. Si no hay nube, no hay calor. Ellos debían aprender una cosa: todo proviene ¿de quién? De Dios. Mientras ellos estuvieron en el desierto por 40 años, debieron aprender solamente eso: todo depende de Jehová. No caía el maná todos los días, sí, pero no se juntaba maná para 3 días. Se juntaba el maná cada día y cada día desaparecía. Y no se debió juntar mucho, se debió juntar la medida de un comer por persona. Tampoco se encargaba alguien, porque la medida era que cada uno él busque su pan. La providencia de Dios, eso debió aprender. Tenían sed, Dios les daba agua a través de la roca. O sea, todo ese tiempo, ¿quién era el proveedor? ¿Quién era Jehová Jireh? Era Dios. Ahora ellos debían acordarse de eso cuando entraron ¿a dónde? A la tierra prometida. El libro de Josué capítulo 24 dice que ellos entraron a una tierra que la encontraron trabajada, a cosechar lo que no sembraron, a ser dueños de animales que ellos no criaron y habitar en casas que ellos no construyeron. Dios les estaba dando la casa de los que no le honraban a Él como si fueran de ellos. Y Dios les estaba dando la cosecha de las plantas que ellos no sembraron, porque Dios siempre ha elegido lo bueno y el sustento para sus hijos, quitándolos a los paganos. Por eso yo no comparto mucho la idea de las personas que dependen de otras personas, sino que cada uno debe buscar la bendición de Dios siendo independiente. Te voy a dar un consejo. Mira, ve, hay mucha gente que trabaja para alguien.
No digo que está mal trabajar para alguien, pero siempre y cuando tengas una visión. Cuando tú trabajas para alguien, no sé cuánto gana aquí una persona. Dígame, ¿cuánto gana una persona al mes trabajando para alguien? ¿Perdón? $200, $300. Ya, bueno, escuchen bien. Tú te arrodillas y le dices: Señor, yo quiero que me bendigas. Estamos hablando de bendición económica. Hay bendiciones en todo, pero hablemos de esto. ¿Sí? Dios no va a ir a la mente de tu jefe y le va a decir en el sueño: págale a María porque ella está queriendo bendición, auméntala $400. No, 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 no. Sí. Ella te va a pagar, el jefe te va a pagar siempre $300 hoy, mañana, seas buen cristiano, seas mal cristiano, estés bien con Dios, no estés bien con Dios, te va a pagar los 300 que acordaron. Señor, pero yo quiero bendición. Mientras Jacob era bendecido, mientras Jacob trabajaba para su suegro, el suegro le puso el sueldo. Hasta que un día Jacob dijo lo siguiente: ¿cómo quieres ganar? Él hubiera dicho: págame $300, $400, el jefe lo daba. Él dijo: no, ahora yo quiero que mi bendición provenga de arriba. Todo animal que pare manchado es mío, ¿te parece? Y como en ese tiempo los manchados parecían, no muchos, le pareció un buen trato a su suegro, que ya lo había explotado por 20 años. Así que él aceptó. Me saqué la lotería, pero la Biblia dice que él empezó a ver allí en Jacob una bendición que solo viene de parte de Dios. ¿Quién pone el color a los animales? Pregunto. ¿Ah? ¿El hombre o Dios? Los animales empezaron a nacer de dos, y aumentó. Pronto él se volvió el hombre más bendecido, inclusive que su suegro y sus propios cuñados que poseían por años esa tierra. ¿Y saben por qué? Porque la bendición no va a dar fruto cuando tú le pongas límite a Dios. Y mucha gente ora diciendo: Señor, bendíceme. Y Dios dice: ¿en qué, mi amor? ¿En qué te bendigo? Porque la Biblia dice que la persona que obedece a Dios, ¿cuántos aquí le obedecen a Dios? ¿Cuántos honran los mandamientos del Señor? El solo hecho de estar aquí me indica que ustedes son obedientes a Dios. Entonces ahora toca reclamar las bendiciones. ¿A quién? A Dios. Porque la Biblia dice: en todo lo que pusieres tu mano, ¿qué? Prosperarás. Y todo lo que pesare la planta de tu pie será tuyo. O sea, ¿quién es el que tiene que poner la mano? Tú. ¿Ya emprendiste en algo tuyo? ¿Ya emprendiste en algo que es tuyo propio, donde ahí nadie te va a poner límite a lo que vas a ser bendecido? No lo sé, pero aquí hay un pueblo que tiene que entender que Dios le dio la bendición de la noche a la mañana. Le poseyeron la tierra, los muros se cayeron, poseen Jericó y agarran toda la tierra, de los cuales ellos no trabajaron, ni edificaron, ni plantaron, ni criaron animales. Dios se los dio así, completito. Quitándole a los paganos, se les dio a su pueblo. Ahora entiendan una cosa: había un problema. El problema es que a veces nosotros lo servimos a Dios cuando hay dificultades, problemas y limitaciones en nuestra vida. Pero cuando Dios te empieza a bendecir y a levantar, el primer problema es que a veces nos olvidamos del Señor. Yo conozco mucha gente que le ha sido fiel a Dios en la pobreza, y cuando Dios le dio la riqueza, ellos no estuvieron preparados, porque lo que hicieron fue darle la espalda a Dios. Para eso Dios se quiere cerciorar de que el pueblo no va a caer en eso, y le dice: miren, vamos a hacer una cosa. Ustedes cada año van a venir, ¿sí?, 3 veces al año a Jerusalén a realizar ciertos eventos, pero una fiesta específica tenía que ver con el reconocer que de Dios viene todo. ¿Y saben cuál era eso? La fiesta de las cabañas. Tú debías dejar tu casa y todo para vivir como vivías allá en el desierto. Y cuando vivías allá en el desierto, ¿de quién dependías? De Dios. La nube era prácticamente la misma presencia de Dios.
La única manera de comprender y depender de Dios era volviendo al desierto. Aunque ellos estaban en la tierra prometida, debían volver a recordar cuál fue su condición y por qué Dios quería eso. En el contexto que estamos leyendo, Dios le dice en el verso 12 al pueblo, en el capítulo 8, verso 12 de Deuteronomios: no suceda que comas y te sacies y que edifiques buenas casas en las que habites, tu vaca, tu ganado aumente, tu plata se multiplique, y te olvides ¿de quién? De Jehová, que te da el poder de hacerlo todo eso. Le dice en el verso 17: no vaya a ser que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres. El punto y el núcleo del mensaje de esta tarde es: el hombre solo depende de Dios. ¿Qué dije? El hombre solo depende de Dios. No podemos nosotros nada hacer sin primero saber y estar convencidos que todo lo que tenemos y poseemos es de Dios. A veces nos sentimos tentados cuando somos usados en talentos de decir: bueno, ya me capacité lo suficiente, ya tengo la capacidad intelectual para hablar de cualquier tema, de tal manera que ya no va a haber tiempo para orar y depender de Dios. Cuando suplantamos nuestras habilidades por el don de Dios, es un problema. Se llena el corazón de orgullo y la gente ya mira todo lo que puede hacer él, perdiendo la dirección de Dios. Y hay en la Biblia grandes ejemplos de gente que comenzó humilde y siéndole fiel a Dios, pero al final terminaba llenándose de orgullo y diciendo y no necesitando siquiera a Dios. El problema, ¿saben cuál fue? En el contexto de la caída de Israel, el problema fue que ellos decían: nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Qué decían? Nosotros somos el pueblo de Dios. Pero es que de nombre lo eran, pero en la vida cotidiana no lo eran para nada, absolutamente. Jesús se paró frente a los judíos del siglo I y les dijo: sepulcros blanqueados. Así le dijo, fuerte. ¿Qué cosa le dijo? Sepulcro blanqueado. Y los judíos le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. Estaban llenos de orgullo, ¿no? Nosotros somos el pueblo de Dios, sí. Cristo no les dijo lo contrario, pero les dijo, ¿saben qué les dijo? Dios puede levantar hijos de Abraham, incluso ¿de qué? De lo que ustedes creen que no se puede. Y hay algo importante que esta tarde yo quiero decirles, para que redondeemos el mensaje que esta tarde Dios ha presentado a través de su palabra. Decirles esto: ustedes y yo estamos a la merced de la vanidad. El hombre es jactancioso por naturaleza y orgulloso por naturaleza. El judío se pone en la cabeza una kipa. Ustedes vieron al judío puesto aquí un sombrerito arriba. ¿Alguien sabe por qué el judío se pone la kipa? No porque es calvo, ni porque es una manera de defenderse del sol. El judío se pone la kipa en la cabeza porque eso tiene un significado. ¿Saben qué significa? Hasta ahí es tu tamaño. Más arriba no pasas. La kipa es el significado de mantenerte humilde. La kipa es el significado de que hasta ahí eres lo que vales, no más arriba. Cuando no tienes kipa, te crees el grandazo, te crees el mucho. Y cuando eso sucede, es muy peligroso.
Las fiestas de Dios eran fiestas de recordar a Dios como el que está por encima del hombre, por encima del talento, por encima de las casas que edificas, del ganado que parieron, del animal que criaste, de las cosechas que tuviste. Que nunca digas en tu corazón: el poder de mi talento es que yo soy un empresario porque soy hábil para hacer negocios. No es que yo prosperé por mi habilidad, yo tengo todo esto porque yo lo... No, tienes que entender lo que dice el verso 17. No digas en tu corazón: en mi poder y mi fuerza me han traído la riqueza, sino acuérdate que Jehová tu Dios te dio el poder de hacer eso. Y en toda área, en el talento. ¿Saben que los eruditos, el pecado de los eruditos es que ellos, al saber mucho de la Biblia, dejan de lado el postrarse y humillarse delante de Dios? Nunca, jamás en la vida olvides la humildad que tienes que tener delante de Dios. ¿Y delante de quién? De los hombres. Esta fiesta, aunque no es en el presente una fiesta de hacerlo, el significado que tiene esta fiesta es tan vigente, porque los hombres salían dejando todo para vivir en cabañas. ¿Y quién quiere dormir en una cabaña cuando tiene un colchón marca cebra, paraíso? Nadie. ¿Y quién quiere vivir en una cabaña hecha de madera, de palitos, cuando tenías una tremenda mansión? Es que tú tenías que recordar de dónde vienes para no perder la humildad que expreses. Era una fiesta para mantenerte, ¿qué? Humilde. Para mantenernos humildes. No perdamos la humildad. Y nunca nos olvidemos que la providencia es y proviene de Dios. Este principio no ha cambiado aún. Jamás olvidemos eso. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que en esta tarde nos dé más humildad. ¿Quieren orar conmigo? Oren conmigo. Pónganse en pie y oren allí. Cierren sus ojos y en su corazón dígale: Señor, yo quiero nunca olvidarme de ti. Nunca olvidarme que los dones que tengo, que la habilidad que tengo, que los talentos que tengo y que todo lo que poseo me vino de ti. Aunque quizás hoy no guardo cabañas, pero ayúdame a recordar el significado de esa fiesta. Es saber que de ti depende todo y de ti poseo todo. Ora allí conmigo. Bendito Padre, cada palabra y eslabón en la Biblia que se escribió por algo, porque contiene unas enseñanzas magníficas para nosotros. Bendice a este pueblo que está aquí sediento, escuchando tu palabra, a esta multitud de gente que ha venido. Dale, Señor, el consuelo de los corazones que ellos están buscando, y enséñanos que cada vez más aprendamos a depender. Mientras tú más grande nos hagas, más humilde enséñanos a ser y a depender con mayor responsabilidad de tus manos, Padre. Bendice tu palabra y a los que también son receptores de ella en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos encontramos el día de mañana.